Tim, a veces yo sugiero a los hermanos que estudien los profetas, que lean los profetas. Y a veces responden así más o menos, no, los profetas son muy complicados, no los entiendo bien, mejor estudiar el Nuevo Testamento, quizás Génesis o quizás Éxodo, pero los profetas no. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que sí, los profetas son los libros más difíciles. En partes especialmente. En la Biblia, pero perdemos mucho cuando no los estudiamos porque se pueden encontrar muchos tesoros. Por ejemplo, si queremos estudiar acerca de Jesucristo, claro que sí, vamos al Nuevo Testamento, pero los profetas hablan muchísimo de Jesucristo. Bueno, es verdad, para conocer a Jesucristo tenemos que entender algo de los profetas. Exactamente. Entonces yo quiero darles una breve introducción a los profetas y unas claves para entenderlos mejor y estudiarlos. Eso va a ser muy útil, yo creo. Entonces, ¿qué es un profeta? Muchas veces cuando pensamos en un profeta, pensamos que es una persona que puede predecir el futuro. Las profecías del futuro, pero va más allá de eso, ¿verdad? Exacto. Y sí, claro que hablar acerca de cosas que van a pasar en el futuro es una parte de la profecía. La verdad es que un profeta es alguien que habla por Dios. Un profeta es un mensajero de Dios que da un mensaje de Dios. Un mensaje que viene directamente de Dios. Y a veces tiene que ver con el futuro, pero a veces los mensajes de ellos tuvieron que ver más que nada con la actualidad que ellos enfrentaban. Entonces, toda la Biblia, de una manera, es profecía, porque toda la palabra es de Dios. Pero los libros de los profetas son un poquito distintos, un poquito diferentes. Tienen su propia clasificación. Entonces, ¿qué tipo de literatura son los profetas? Bueno, la verdad es que son sermones. Un profeta es un predicador y su profecía es su sermón. Buena forma para verlo. Entonces, cuando uno lee una profecía, o el libro de Malaquías, o el libro de Isaías, esta persona está leyendo un sermón que viene directamente de Dios. Bueno, el sermón de Isaías era muy largo, pero una serie de sermones, pero sí es verdad. A veces tenemos que sufrir sermones largos, ¿no? Y sí, a veces predicen el futuro, pero una gran parte de los profetas es aplicar los mandamientos de Dios a las personas. Dios ya les había dado su ley, la ley de Moisés, pero la gente era muy rebelde, entonces Dios envió a profetas para regañarlos, para predicarlos y para decirles que se arrepientan. ¿Verdad? Entonces, ¿qué puede ayudarnos a entender los profetas entonces, Tim, a apreciarlos más? Una cosa es entender que los libros de los profetas son muy poéticos y casi todas las palabras en las profecías son una forma de un poema. Sí, hay muchas imágenes, símbolos, especialmente en Ezequiel. Y las poemas no son fáciles de entender. Hay que escudriñar. Yeah. Buena palabra de Hechos 17:11. Las poemas para entenderlas. Y todas las poemas son así. Pero, ¿por qué Dios quiere hablarnos en esta forma? Bueno, cuando tenemos que enfocarnos mucho en el significado de las palabras de este poema, el mensaje nos impacta, nos choque aún más, porque es más impactante. ¿Verdad? Hay que minar los profetas, o sea, hay que tomar el tiempo para analizar su fondo histórico, para entender los problemas que estaban sufriendo ellos, para entender cómo fue el mensaje de Dios para ellos y así como sacar aplicaciones para nosotros. Entonces, si yo leo un capítulo de un profeta y casi no entiendo nada, bueno, es normal, porque hay que leer de nuevo muchas veces una poema para entenderla bien. Entonces tenemos que enfocarnos y dar muchos esfuerzos para entenderla. Amén, así tiene que ser. Y también entender que no todo lo que leemos en
en los profetas es algo literal. Sí, muchos símbolos. Solo queremos sacar la idea que quieren darnos. Muy bien. Otra cosa es entender bien el fondo histórico. Te ayudo. Los profetas predicaban en 3 épocas diferentes. Por ejemplo, la nación dividida, la cautividad y la restauración. Dios creó el mundo y le dio a Abraham sus promesas, la nación, la tierra. Y él llevó a su gente para que viviera en la tierra. Y allá es cuando Dios empezó a enviarles predicadores, profetas para darle mensaje. Moisés era uno de los primeros. Exacto. Entonces, los libros de los profetas empezaron durante la nación dividida, cuando Israel y Judá dividió. O sea, los profetas que escribieron. Por ejemplo, Amós, Isaías, Oseas, Joel, Jonás, Abdías, Nahum, Miqueas, Habacuc y Sofonías. Todos ellos predicaban durante esta historia. Y por el pecado, Dios llevó a su pueblo a la cautividad. Y había profetas que predicaban antes y después de esta cautividad. Por ejemplo, Jeremías y su libro de Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y después Dios devolvió, hizo regresar a su pueblo a la tierra y les envió a Ageo, Zacarías y Malaquías para dar el mensaje. Y al leer cada uno de estos libros es bueno preguntarnos en cuál etapa estaba profetizando. Y en la nación dividida a veces profetizaban mayormente a la nación de Israel, como Osea, el libro que estamos estudiando aquí en West Harlem, y a veces a Judá, especialmente después de la destrucción de Samaria. Pero siempre preguntar al leerlos, ¿para quiénes fue escrito? ¿Cuáles eran los problemas que estaban pasando y cuál es el plan de Dios para ellos? Y hoy en día pasa cosas parecidas. Vivimos en naciones corruptas, vivimos en épocas de peligro espiritual, y el mismo mensaje que Dios les dio a ellos se aplica a nosotros hoy en día. Amén. Y por eso tenemos que estudiar los profetas mucho. Gracias por esta introducción a los profetas, y yo creo que va a ser muy útil. Y gracias a usted por ver este video.